escuchar con los oídos del corazón. Les habla la hermana Sandra María Restrepo de la comunidad de las hermanas Paulinas y quiero presentarles a la hermana Idania, también de casa, con Conexión Vital, ya muy conocida. Hermana Idania, buenas noches. Hermana Sandra, muchas gracias. Una alegría poder compartir este espacio, dando continuidad a la Semana de la Comunicación y, bueno, compartir a través de este canal y llegar a tantos hogares, tantas familias que seguramente a esta hora de la noche nos acompañan. Muy bien. Artemo, buenas noches. Hermana, buenas noches. Qué gusto poder estar en Cristovisión y poder compartir al anochecer con nuestros hermanos que ven el canal, porque tenemos inquietudes en nuestros corazones que queremos compartirlas y estar con ustedes esta noche. Gracias, hermana, por invitarme y gracias a Cristovisión. Bueno, también gracias a los camarógrafos, a la producción, al padre Ramón Zambrano, el director de Cristovisión, que nos ha acompañado también durante tantos años y da siempre un mensaje de esperanza, de amor y de fe. Muy bien, esta noche continuamos entonces al anochecer con el tema de la Jornada de las Comunicaciones Sociales para este 2022, escuchar con los oídos del corazón, y esta noche escuchar para comunicar, comunicar para escuchar. Entonces, con nuestro invitado de hoy vamos a compartir este tema. Sobre todo, él es escritor, es empresario, es laico que ha colaborado bastante en toda la parte pastoral, desde su profesión, desde la espiritualidad también, que de alguna manera lo llena y lo transmite. Entonces, Artemo, comencemos contando a nuestros queridos cristovidentes, a partir de este mensaje de las comunicaciones sociales, el Papa Francisco nos dice: a un ilustre médico acostumbrado a curar las heridas del alma, le preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos. Y él decía: el deseo ilimitado de ser escuchados. ¿Qué es para ti escuchar? Pues, hermana, yo cuando tenía algo más de ignorancia en la palabra de Dios, siempre me llamó la atención el hecho de que aparecieran los evangelios, incluso en el Apocalipsis, que decía: el que tenga oídos, que oiga. Sí. Y entonces uno así como el bobito dice: pues el que tiene oídos oye. Y realmente, la palabra de Dios sí lo ilustra a uno, de que en la palabra, quien escucha actúa como tal, o como se le está diciendo. Sí. Siempre veo el ejemplo más claro cuando le dice uno al niño: mi amor, ve y te compras 3 bolsas de leche y 5 huevos. Y llega con todo lo contrario. Llega con 3 huevos y 5 bolsas de leche. Y generalmente lo que uno dice: no me escuchaste. Esa es una prueba que no solo teniendo oídos se escucha. Hay que sintonizarse completamente para escuchar al otro. Cuando uno habla de diálogo, siempre está hablando bajo la premisa de que el otro me está poniendo cuidado. Eso es escuchar realmente. Bajar esas palabras que llegan, procesarlas y tener una respuesta a lo que se escucha. Yo pienso que los grandes problemas que tiene el mundo hoy por hoy es que no somos escuchados. Tenemos gente que es imperativa al hablar. Y desafortunadamente, en esa forma de comunicar, lo único que pretenden es que los demás actúen como yo lo estoy pensando. Pero escuchar, ese es ir y venir de corazón, de mente, de oído y de palabra. Integralmente. Integral. Hermana Idania, ¿usted quería hablar? Una de las experiencias, Artemo, que el Papa Francisco nos invita a reflexionar en este mensaje de las comunicaciones es ese proceso que implica atención, que implica dirigirse a. Me gustaría preguntarle, ya en su vida, digamos, personal, acabábamos de hablar de una escucha más interpersonal, ¿cómo se da esa experiencia de escuchar esas realidades, eso que usted ha encontrado en los diferentes ambientes en los que se mueve, para poder ejercer con tanta pasión esta profesión que usted vive?
A mí, gracias y por bendición de Dios, me dio la oportunidad de terminar una profesión y con esa profesión he tenido también la muy buena oportunidad de comunicarme con los demás desde el punto de vista de empresas. Y uno casi que entendería desde el señor que lo recibe en la portería hasta la que entrega los tintos, uno con solo avisorarlos y ver cómo se manifiestan, entendería uno de ahí para arriba en escala cómo es el tratamiento que tienen con él. Cuando uno encuentra personas abiertas, con sentido de pertenencia de su compañía desde el celador y la persona que entrega los tintos, uno entiende que ese tipo de persona, desde su oficio, es una persona que es escuchada dentro de la compañía, tenida en cuenta e importante. Sí. Y de ahí le sale, mire, las grandes compañías, por lo menos de lo que el Señor en bendición me ha dado para recorrer a través del país, incluso en Latinoamérica, es encontrar ese tipo de gente que tiene una relación familiar y personal con cada uno de sus empleados. No hay nada más hermoso que ver a un dueño de una compañía entrando y saludando de nombre a cada uno de sus empleados. Ese empleado siempre se sentirá importante dentro de la compañía. Y en eso que estamos hablando, uno entendería que ese tipo de empleado es escuchado. Eso en cuanto a la relación, digamos, a nivel empresarial. Pero pienso que los grandes problemas arrancan desde esa iglesia doméstica, desde la casa, desde el papá imperativo que ni siquiera escucha a su hijo. A veces uno, y uno lo comenta, uno puede llegar por la noche cansadísimo del trabajo y lo más importante fue la devaluación del dólar, porque tengo que pagar algo. Y al niño se le rompió la llantica del carro. Y él puede venir cuando yo estoy leyendo el periódico e informándome cómo va la bolsa y cómo van muchas cosas, y el niño dice: papi, se me rompió la llantica del carro. Se menosprecia tanto ese niño que no se le pone cuidado, que entiende que lo importante en la casa es lo que yo pienso. Y el niño con su llantica rota. Desde ahí estoy cercenando mi relación con el niño. Ese es el niño que va a actuar a solas. Ese es el niño que quizás sufra de un bullying. Es el niño que quizás tenga exagerados matoneos, abusos. Y va a comer calladito, porque no tiene quien lo escuche. Muy bien. Volvemos al mensaje del Papa Francisco Artemo. Artemo también es escritor y es además autor Paulinas, autor de muchos libros. Pero en este contexto, hoy al anochecer, vamos a hablar de dos de sus libros que conectan perfectamente con el mensaje del Papa Francisco para esta jornada. El Papa Francisco nos dice en su mensaje que todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a los demás. Existe realmente una sordera interior, que la sordera física. La escucha, en efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del oído, sino con toda la persona. Quiero detenerme en el concepto sordera interior. Usted tiene un libro que se llama Sánate interiormente. ¿Cuál sería esa conexión de esa sordera interior que posiblemente podemos tener con el título del libro? Háblanos un poco del título. Sánate interiormente, pues siempre fue como una especie de necesidad de escribirlo, porque en la medida en que nos vamos volviendo más modernos, más open mind, más, sí, hemos cercenado ese ser integral que Dios creó. Nos creó con cuerpo, con alma y con espíritu. Ese espíritu que tiene con nosotros es el que se comunica con el Espíritu de Dios para que yo integralmente tenga una sanidad. Repito, en este mundo tan materialista, pues a mí me interesa tener poder, tener dinero, ser exitoso en el amor. Y vuelvo este empaque, que es templo del Espíritu Santo,
en una materia que tengo que satisfacer. Cerceno la comunicación con Dios de mi espíritu con su espíritu. Y comienzo a tener flaquezas. Comienzo a tener desnutriciones. ¿Por qué? Y si la palabra es esa, porque no escucho a Dios. Y en la interiorización, en esas tres dimensiones del ser integral que está en 1 Tesalonicenses 5:23, es cuerpo, alma y espíritu. Dejamos morir de hambre el espíritu por darle satisfacción al cuerpo y al alma, ¿sí? Y no escuchamos a Dios. Y la gente cree que en pleno siglo XXI ahí todavía estamos hablando de vida eterna y de salvación y todas esas cosas. Pero es que la criatura no, nosotros mismos no nos creamos, nos creó Dios y nos creó como seres integrales con tres dimensiones. Esto de las dimensiones es importante porque no son partes, es dimensión. Uno no puede escribir un rectángulo o más bien un ser tridimensional si no habla de largo, ancho y alto. Y se quita alguna de las dimensiones, simplemente ese ser no existe. Nosotros no existimos. O sea, toda persona, e incluso la persona que tenga el problema cognitivo más grande, ahí tiene un espíritu también. Pero desafortunadamente, repito, el hombre se ha empeñado en dinamitar el ser integral porque a través de su espíritu no escucha el espíritu de Dios. Entonces podríamos decir que desde esa perspectiva hay una sordera interior. Sordera espiritual, sordera interior, claro, desde luego, con un agravante que casi que como que en los mismos problemas físicos que tenemos, si no les damos tratamiento se vuelven más crónicos. Claro. Y cada día me vuelvo más sordo interior, ¿sí? Y de pronto en estas sociedades tan liberadas, mucho mejor no escuchar a Dios, porque menos ataduras tengo. Me descomplico y actúo como quiero. O sea, de tener a alguien que siempre a través de su bendito libro, que es la palabra de Dios, nos esté aconsejando, para muchos se les vuelve fastidioso y se vuelven sordos crónicos espirituales. Claro. En tu libro, Sánate interiormente, Dios te creó para ser feliz. El Papa Francisco en su mensaje dice que la verdadera sede de la escucha es el corazón. ¿Cómo aborda el libro esa perspectiva del corazón, del sanar el corazón desde lo bíblico? Porque la riqueza grande, porque podemos tener muchos contenidos sobre sanación, pero desde la perspectiva bíblica muy pocos. Entonces creo que esa es la riqueza del libro como tal y de tu experiencia como escritor en el libro. Sí, sin lugar a dudas, el libro invita a una sanación desde comenzar a sanar el espíritu. Porque aunque no lo creamos, el espíritu también se enferma. ¿Se enferma por qué? Se enferma porque yo siempre digo, cómodamente quien consulta, y a veces la gente dice, ¡ay, tan fundamentalista! No. Se enferma quien quiere avisorar el futuro y busca al astrólogo. Se enferma quien quiere cautivar el amor y ver cómo le hace un riego, no sé, o todas las cosas que sean a la persona que le gusta, ¿sí? Y comienza a tener una enfermedad espiritual. Y cuando uno se enferma espiritualmente, lo lógico es que se le enferma su pensamiento, su voluntad, que es donde está el alma, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos el intelecto, la voluntad, los sentimientos en el alma. Y cuando yo tengo un alma enferma, generalmente, por somatización, el cuerpo se enferma, ¿sí? Mire, hay desde los pensamientos desde los antiguos que hablaban de mente sana en cuerpo sano. Y es una verdad. Ahora la medicina interdisciplinaria habla de un nombre que Dios quiera que lo recuerda bien, que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología. Y eso es la forma como los dolores del alma enferman mi cuerpo. Y eso lo tratan. Mucha gente, muchos médicos ya lo que le dicen es a uno, hermano, trate de sanar tantas heridas que tiene el corazón y seguramente su cuerpo podrá sanarse. Entonces, bíblicamente el Señor sí nos recomienda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí?
Ese es un texto elemental de Proverbios que uno a veces lo desconoce, hermana. Y ahí es donde se comienza, sí, se comienza y por eso justo el Papa Francisco en su mensaje dice, la verdadera sede de la escucha es el corazón. Hermana Ida. Hablamos aquí un poco de la experiencia de Dios y de los que creen en que el poder del Señor, esa experiencia es sanadora. Pero me interpelaba un poquito este mensaje del Papa cuando habla de esa escucha de sí mismo, que a veces es difícil, no nos gusta escucharnos. De hecho, creo que hoy en día vemos cómo entre más ruido, entre más estemos con otros, evitar ese diálogo con nosotros mismos. Para aquellas personas que tal vez no son tan afines o tan sensibles a la experiencia de Dios o a la espiritualidad, ¿cómo podría el libro, esta experiencia de sanación, entrar a abrir ese proceso de escucha de sí mismos para sanar esas heridas? Hermana Dania, yo creo, es una muy buena pregunta, porque el gran problema que puede tener uno es, bueno, para eso están las drogas, para eso está el alcohol, ¿sí? Y eso realmente es una evasión a interiorizarme y pensar en mí mismo, ¿no? Entonces, cuando no se piensa en sí mismo, se puede andar por ahí con una mente libre y desbocada, ¿sí? Porque cuando no pienso en mí mismo, no estoy pensando en la importancia que tengo yo. Y se puede de pronto por ahí dañar un poco la autoestima. Hay gente que no oye a los demás y generalmente no oye a los demás porque no se oye a sí mismo. Y esto, y lo digo abiertamente, esto no estamos hablando de religión, estamos hablando del comportamiento del ser humano, ¿sí? Entonces, yo no sé por qué para el 31 de diciembre la gente quiere hacer un balance de lo que fue el año y se crea propósitos para el año siguiente. Y al año siguiente llega con los mismos problemas. Eso simplemente fue que sacó un tiempito para escucharse y entender qué pasó con él durante el año. Y el resto del año que comienza estuvo sordo y vuelve a despertar en el próximo fin de año. La gente que se toma tiempo de pensar en sí mismo es gente con una autoestima grande. Es gente que al valorarse a sí mismo, valora a los demás. Porque cuando uno no se escucha a uno mismo, ese sí está perdido. Porque ese no es sordo, ese es resordo. Okay. ¿Sí? Porque hay una cosa que el Señor nos colocó que se llama la conciencia. Y es mi conciencia la que me hace ver qué hice bien en el día y qué hice mal en el día. Y vuelvo y repito, no estamos hablando de religión. Aquí no estamos, en eso no estamos diciendo que recen un Padre Nuestro. Esa es algo que va en su corazón. Y todos estamos llamados, sin importar la religión, y en eso me vuelvo completamente abierto, sin importar la religión, usted tiene que tener conciencia. La conciencia no tiene religión. Y uno sabe cuándo actúa mal y cuándo actúa bien. Y que de vez en cuando hay que encerrarse y ver qué se está haciendo mal y qué se está haciendo bien. Potenciar lo bueno y erradicar lo malo. Exactamente. Temo, gracias tu experiencia y tu profunda reflexión. Creo que hace mucho bien a nuestros queridos amigos cristovidentes. Muy bien, recordemos que estamos en la segunda semana de la comunicación, aquí por Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Damos paso entonces a una oración que nos sitúa también en esta semana de la comunicación y en el contexto del mensaje del Papa Francisco a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en su versión número 56. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa, que es pan de la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores, que sepan edificar un mundo nuevo y la verdad y el amor.
Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana fibra óptica, computador, transmisiones en satélite, que acortan las distancias y crean la solidaridad entre los hombres. Gloria a ti, Señor, por los medios de comunicación social. Amén. Continuamos con esta experiencia y compartir, reflexionando un poco sobre este mensaje de tanta riqueza que nos ha dado el Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Y en esta ocasión, con nuestro invitado especial, Artemo, nuestro autor de Paulinas. Queremos que nos hable ahora de una obra maravillosa, muy bonita, y siento que nos va a ayudar también a dirigirnos a otro público muy, muy querido, que son los jóvenes. Artemo. Vuela alto, ¿cómo ser un eficiente cultivador de sueños? Fue un texto que el mismo Paulinas me solicitó que lo escribiéramos para algo del plan lector del Ministerio de Educación. Y realmente yo siempre tuve concebido el texto porque siempre quise escribirle a mis nietas. Quería que mis nietas, y bueno, ahora tengo un nieto, o sea, mis nietos conservaran algo del pensamiento del abuelo. Y Vuela alto es un texto que me llama la atención, por eso lo coloqué como ser un eficiente cultivador de sueños, porque expongo la vida de José, el del Antiguo Testamento. Antiguamente, si no era mayor de edad, era considerado un niño, y a los 17 años sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Sin embargo, a los 30 años, el hombre era el segundo hombre más importante de Egipto, cuando Egipto era un imperio exageradamente grande. Cuando uno se pone a mirar la vida de José, encuentra por lo menos, unas 25 condiciones especiales que debe tener un soñador. Pero un soñador, no un iluso. Porque es que en la vida nos confundimos mucho. La gente sueña ser como Messi, pero le da pereza levantarse a las 5 de la mañana a trotar y coger un balón. Entonces, ese no es un soñador, ese es un iluso, ¿sí? O quiere ser como el mejor presentador de televisión, pero no se lee un libro. Entonces, José tiene la gran ventaja, que repito, expone por lo menos 25, creo que en el texto solamente coloqué 10, que son puntos esenciales, y mire que eso tiene un enlace con lo que veníamos hablando, y es hasta qué punto tengo un diálogo interno conmigo mismo para ver cómo tengo planeados mis sueños. Hay gente que es especialista, y lo tengo que decir, el título cultivador de sueños, no lo digo literalmente, pero pues se lo quité y se lo robé a mi hija, porque mi hija mayor, desde muy chiquita, siempre ha sido cultivadora de sueños, y le doy gracias a Dios que absolutamente todos los sueños que la niña ha trazado y que también le compartió a su hermana menor, ellas son realizadoras de sueños, y tienen sueños a corto, a mediano y a largo plazo.
y los he visto realizar. ¿Eso qué quiere decir? Que en la vida hay que soñar con los ojos abiertos. Ese es el tema grande que tomo, pues no lo habíamos dicho, pero sí quiero compartirlo, y es que el regalo que el Señor me da es que trato de evangelizar o hacer catequesis a través de la narrativa, de la creación literaria. O sea, que esos puntos que están, no los tomo como tan bíblicos, tan radicales, sino que siempre les doy un marco, un entorno que se desenvuelva dentro. Por ejemplo, la experiencia de un abuelo con un hijo que le queda huérfano de madre y con un padre complicado con la drogadicción. Y el muchacho logra salir adelante gracias a las enseñanzas de ese abuelo, ¿sí? Que era más o menos pues por decirlo algo, era más o menos la representación que yo quería tener con mis nietas, ¿no? Desde luego que los textos no son biografías, son tomadas desde la experiencia de los demás y todo eso, pero sí quería marcar eso, que es un abuelo que le está hablando a un nieto y le está dando unos puntos muy concretos para que sea capaz de realizar, ser un cultivador y realizador de sus sueños. Ese más o menos es el marco general del libro. Vuela Alto, cómo ser un eficiente cultivador de sueños. Por eso me parece muy interesante que los jóvenes se tomen un ratico y lean este tipo de textos. Hay que leer. El que no lee está condenado a vivir en la ceguera y en la sordera espiritual. Sí, como dice el Papa Francisco. Aquí hay otra frase del Papa Francisco que justamente conecta con lo que estamos hablando y especialmente con el contenido y el libro sobre todo. ¿Cómo ser un eficiente cultivador de sueños? Vuela alto. Dice el Papa Francisco, en la verdadera comunicación, en cambio, tanto el tú como el yo están en salida y tienden el uno hacia el otro. Cuando se es eficiente cultivador de sueños, cuando se quiere volar alto, ¿cuál es la dimensión relacional? Sí, es interesante. ¿Sabe por qué? Porque es que hay muchos libros exitistas. ¿Sí? Ah, sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. El hombre más rico del mundo. Sí. ¿Sí? Entonces hay unos tópicos. La gran diferencia entre los sueños que se realizan, que personalmente me hacen grande, tienen que pasar necesariamente a través de los demás, ¿sí? O sea, si yo no me interrelaciono con los demás, es muy difícil que realmente yo sea un exitoso, ¿sí? Y lo planteo desde el punto de vista, digamos, de actividad empresarial. Yo no lo puedo decir a mis operarios, no estoy hablando de mi caso personal, sino hablo de un empresario. Oiga, necesitamos entregar todos los pedidos porque necesito recoger esa plata para pagarle la matrícula a mi hijo en la Universidad de Harvard. Cuando ni siquiera estoy enterado que no pudo meter el pelado a la escuela porque no tuvo plata. Claro. Considero que la realización de los sueños, no considero yo, bueno, me estoy sobrando diciendo que considero, la palabra de Dios nos lo enseña. Y es que cuando yo velo por los sueños de los demás, ellos me ayudan a realizar los míos. Qué lindo. Me parece hermoso, Claro. Hablando desde el personaje de José, que el faraón lo llama y le dice, tuve un sueño. ¿Tú en qué sueñas? Y José muy sabiamente le dice, no hablemos de mí, hablemos de ti. Cuando yo comienzo a escuchar al otro, entiendo que estamos todos. Mire, es que la palabra de Dios es de una riqueza. Sí, increíble. Si yo no me hago uno con Dios y uno con los hermanos, es muy difícil que en el aislamiento yo llegue a realizar mis sueños. Porque si lo llego a realizar me vuelven egoísta, ególatra, prepotente. Pero cuando yo sé que necesito del otro para realizar mis sueños y no lo utilizo, no lo utilizo, porque hay gente que se vuelve excelente amigo de uno cuando necesita cosas. Ese no es amigo, ni ese me está escuchando. Él tiene su propia pretensión. Pero cuando nosotros, aquí sentados los tres, pensamos en este programa y queremos conjuntamente ver qué vamos a hacer, listo,
lo vamos a lograr y lo logramos bien. Pero a nosotros no nos interesan los camarógrafos. Entonces haga el programa sin camarógrafos. Y si nos vamos más allá, decimos, no necesitamos los de producción. Imposible. ¿Sí? Nos volvemos una Todos mano de necesitamos de inútiles. todos. Eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy, y es que cada uno va por lo suyo. Y nos hemos vuelto tan egoístas que no escuchamos cómo son los sueños de los demás para ayudarlos a realizar. Y vuelvo y repito, cuando uno se compromete con los sueños de los demás le ayudan a realizar los sueños propios. Es decir, se hace concreto, queridos amigos cristovidentes, el mensaje del Papa Francisco en esta jornada de las comunicaciones sociales número 56, donde dice, en la verdadera comunicación, en cambio, tanto el tú como el yo están en salida y tienden el uno hacia el otro. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos aquí al anochecer por Cristovisión. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que están hablando con otra persona y usted siente que no le está escuchando? La persona está como en otro cuento y uno le pregunta a la persona, ¿me estás escuchando? Y la persona dice, sí, te estoy escuchando. Inclusive puedo repetir lo que me acabas de decir, pero uno siente que no hay una escucha profunda. El Papa dice, la escucha es necesaria como una condición para una buena comunicación. Cuando tú estás hablando y el otro te está medio escuchando, que no es escuchando, eso se llama duálogo, o sea, es una comunicación a dos voces. Cada uno tiene su propio discurso y su propia reflexión. Qué importante y necesario es sentirnos escuchados con el corazón. Es sentir que el otro me escucha. Muchas veces es más sanador eso que ir a un psiquiatra, que ir a un psicólogo. Es más sanador sentir que el otro te está escuchando en profundidad, así no te den soluciones. ¿Cómo es importante que los periodistas también aprendan a escuchar? Es indispensable, es un ingrediente necesario escuchar a la sociedad. Sin la capacidad de escuchar a lo que está aconteciendo alrededor, es muy difícil hacer una información adecuada y clara. Por eso es necesario que nos aprendamos a escuchar a nosotros mismos, a escuchar al otro, a escuchar el entorno, escuchar a la sociedad. ¿Cómo es importante también escuchar varias voces que nos permiten el discernimiento? En el proceso de la comunicación es clave saber discernir para poder anunciar e informar y dar a conocer la realidad. Otro aspecto que me encantó, que dice el Papa, es cómo es necesario ejercitar la paciencia. Una paciencia que nos permita dejarnos sorprender por la verdad. Hay que tener paciencia, el otro tiene su propia historia, pero no siempre nos ubicamos en los zapatos del otro. Qué importante es eso. Es preciso escuchar en profundidad, especialmente el malestar de la sociedad. Dice que en este tiempo hemos perdido la capacidad de la escucha, un tiempo de pandemia, de pospandemia, donde ha dejado muchos sinsabores por el tema económico, por el tema de la enfermedad, por la muerte de muchos seres queridos. Y a veces no escuchamos lo que el otro está sintiendo. Y eso se llama infodemia. O sea, informamos algo que no toca tanto la realidad porque no estamos atentos a lo que se está diciendo. Hay otro elemento que el Papa resalta en su mensaje, en esta jornada, y cómo son los migrantes, que los migrantes no son números invasores, sino rostros de personas concretas y personas que sufren.
cómo es importante escuchar sus propias historias, dejar que con sus nombres propios cuenten lo que les ha pasado, el dejar a su familia, el tener que llegar a otro país sin documentos, sin saber a dónde llegar, sin un techo, sin una comida. Eso ya produce un drama en las personas y nosotros nos hemos vuelto indiferentes. Es más, a veces nos fastidian, a veces como que quisiéramos sacarlos de lado. Todo lo contrario, en este mensaje del Papa Él nos invita a escuchar la realidad del otro y hacer que el migrante no sea un invasor, sino una persona que necesita cariño y comprensión. Agradecemos a la hermana Luceli que desde Barranquilla nos ha enviado este lindo mensaje a partir del mensaje del Papa Francisco a la Jornada de las Comunicaciones Sociales en esta versión número 56. Y en este mismo ambiente y en este contexto vamos a referirnos de nuevo al mensaje del Papa, donde él mismo se hace una pregunta y nos hace una pregunta. Nos dice, pero ¿por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha? ¿Por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha? Y él nos coloca un ejemplo para reflexionar esa pregunta. Solo el asombro permite el conocimiento. Me refiero a la curiosidad infinita del niño que mira el mundo que lo rodea con los ojos muy abiertos. Escuchar con esta disposición de ánimo, qué lindo, escuchar con esta disposición de ánimo, el asombro del niño con la conciencia de un adulto es un enriquecimiento, porque siempre habrá alguna cosa, aunque sea mínima, que puedo aprender del otro y aplicar en mi vida. Artemo, lindísimo, ¿verdad? Qué profundidad del Papa Francisco. Ese mensaje del Papa, el Papa Francisco escribe demasiado sencillo, sí, con mucha profundidad. Entonces, a mí me llama la atención que hoy por hoy, digamos, corporativamente, las grandes compañías tienen unas calificaciones a nivel mundial. Se llama Great Place to Work, que es el mejor lugar para trabajar. Incluso yo me puedo dar el lujo de que si a mí como ejecutivo me llaman para una compañía, yo digo, ¿qué calificación tienen del Great Place to Work? Y la compañía me debe dar sus resultados. ¿Por qué? Porque es que ese es el mejor lugar para trabajar y hay una clasificación mundial, incluso a nivel Colombia, no digo los nombres, pero a nivel Colombia también hay unas clasificaciones del mejor lugar para trabajar. En ese tipo de ambientes donde es el mejor lugar para trabajar es donde llaman a todos los empleados y los empleados tienen la gran bendición de poder calificar a sus jefes. Claro. Yo puedo ir a decir tranquilamente, no me gusta de mi jefe esto, pero de las cosas con respecto a lo que está leyendo la hermana Sandra, es esa pregunta que le dicen, ¿cómo te ves dentro de 5 años en la compañía? Eso es, ¿y en qué te podemos ayudar? ¿Sí? Eso es pensar en el otro con asombro, porque quizás el otro me está planteando a mí cosas muy grandes. Me llama la atención una anécdota que leí en alguna oportunidad de una compañía de estas mundiales, productores de pastas de dientes, de dentríficos, y estaban discutiendo en junta directiva qué hacer para subir las ventas, y de pronto entró la señora de los tintos y escuchó y dijo, ¿cuál es el problema? No, que queremos aumentar las ventas. En ese tiempo el dentrífico, la pasta de dientes, se alimentaba era por un pitillito, se estripaba y sería... Y la señora les entregó los tintos, le dijo, les hago una sugerencia, bájenle la viscosidad y ábranle un poquito la boca. Les picó el ojo y se retiró. Y hoy por hoy todos somos conscientes que cuando utilizamos la pasta de dientes, por lo menos el 10% se pierde. Sí, claro. Porque en el primer cepillazo salió un poquito. Si me excedo o si dejo que el niño utilice la pasta, tranquilamente lo lleva al 25%. Eso fíjese que es escuchar atentamente y con asombro el comentario de la señora que repartía los tintos. Escuchar con disposición de ánimo. Con disposición. Como dice el Papa Francisco. Hermana Idán. Y precisamente
esa dimensión del amor que habla que nos dice el Papa Francisco, ¿no? Que implica al otro, es una salida recíproca, es también acogida recíproca, es el uno sale, pero hay una persona allá del otro lado que me va a escuchar. Eso es como hoy ya no se habla de alguien que habla y valga la redundancia y otra persona que está ahí de receptor. Se habla hoy de interlocutores, porque se da este diálogo, y en esta dimensión del diálogo hay una experiencia muy bonita que es esa escucha desde la contemplación. Nos dice el Papa Francisco: la capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia. Venimos de una experiencia muy difícil para todos y creo que las realidades a nivel personal, familiar, humano, social, se han incrementado. ¿Cómo podemos dar una respuesta de aliento? A veces no es tanto cosas lo que la otra persona necesita. Papa Francisco insiste mucho que a veces es darse uno mismo, y darse uno mismo hoy, en medio a veces de tantas carreras, es el tiempo, eso da un precioso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hoy también hacer gestos como estos, desde esa escucha contemplativa que nos lleven a atender a veces cuando vamos por la calle, la persona que está allí, no sé? Sí, eso de que mi Dios habla por las circunstancias es una verdad de apuño, ¿no? Yo tengo una lectura de en qué ciudad vivo cuando veo la mendicidad, cuando veo el que pide en el semáforo, cuando veo el extranjero, como se le dice a los venezolanos que pasan malos ratos y que piden. Yo tengo que tener esa capacidad de contemplación, de ver la necesidad en el otro sin que me la exprese. Me parece tan hermoso ese metaspoudes que aparece en el Evangelio, cuando el ángel solamente le dice a la Virgen María: tu prima Isabel, la que era estéril, está en embarazo. No hay nada más, no hay palabras. Y aparece la palabra metaspoudes, es salir con diligencia, salir deprisa. Ella entendió con eso de que su prima la necesitaba, de que era anciana y necesitaba, y aún estando en embarazo se fue a atenderla. Eso me parece que es el don más grande que puede tener el ser humano, que pueda leer la necesidad en los demás sin que se la manifieste. Eso es una contemplación grande, como la que tiene la mamá cuando abre la puerta y con solo ver el hijo le dice: mijo, ¿qué te pasó? Mija, ¿qué te pasó? Y no le ha dicho nada. ¿Sabe por qué? Porque desde el vientre materno ha contemplado a ese hijo, que puede conocer sus dolencias y sus necesidades con solo ver el rostro. Yo pienso que eso es bendición y misericordia de Dios, y un don grandísimo, que en la contemplación uno pueda leer y sentir las necesidades de los demás. Muy bien. Aquí el Papa Francisco, en el mensaje para esta jornada de las comunicaciones, cita Lucas 8:18. Y dice: por eso Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su escucha. Dice: presten atención a la forma en que escucha. Los exhorto de ese modo después de haberles contado la parábola del sembrador, dejando entender que no basta escuchar, sino que hay que hacerlo bien. O sea, no solo basta escuchar, sino que hay que hacerlo muy bien. Solo da frutos de vida y de salvación quien acoge la palabra en el corazón, bien dispuesto y bueno, y lo custodia fielmente. Queremos invitarlos a escuchar una canción, un videoclip de la familia Paulina. Reaviva el don de Dios que hay en ti. Reaviva ese don de Dios que hay en ti, porque tú escuchas cotidianamente la palabra. Esa palabra que se hace don, que se hace vida, que se hace pensamiento, que se hace sentimiento y que se hace acción. Entonces, invitados a degustar, a cantar, reaviva el don de Dios que hay en ti, amigo cristovidente. Sentí tu llamado.
limpiaste mi pequeñez y cambiaste mi vida. En el sagrario te encontraré. Sentí tu llamado, Señor, y tú me dijiste, yo contigo estoy. Reaviva, reaviva en mí el don de Dios. Soy tierra lista para abonar, semilla pronta para sembrar y manos disponibles para acoger tu mensaje de salvación. Reaviva, reaviva en mí el don de Dios. Tus manos abiertas reciben mi vocación, Señor, que yo sea luz para el mundo de hoy. Las semillas se esparcirá, a Jesús Maestro dará como camino, vida y verdad. Sentí tu llamado, Señor, y tú me dijiste, yo contigo estoy. Reaviva, reaviva en mí el don de Dios. Oh, oh, oh. 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 Sentí tu llamado, Señor, y tú me dijiste, yo contigo estoy. Reaviva, reaviva en mí el don de Dios. Reaviva el don de Dios que hay en ti, querido amigo cristovidente. Artemo, escritor, autor de muchos libros de Paulinas, ¿cuál ha sido ese desarrollo de ese don de Dios que hay en ti? ¿Cómo lo descubriste? ¿Y cómo le dices a nuestros amigos cristovidentes, por qué no se animan también a escribir? Sí, sabe que sí, yo siempre tengo la inquietud de invitar a aquellas personas que el Señor les haya dado el don de comunicar a través del texto, que lo hagan porque se necesita escuchar también, aparte del sacerdote y de las hermanas consagradas, el laico que crea, el laico que quiera exponer desde su condición de casado, su condición de novio, de novia, expresar ambientes espirituales en un lenguaje, en este caso específico como lo hago yo desde la narrativa. La verdad, yo me enamoré de la palabra de Dios y una vez enamorado de la palabra de Dios comencé a hacer predicación. Y al hacer predicación pensé que quería tener otro lenguaje de evangelización y toda la vida he sido un buen lector de narrativa, o sea, de cuento y de novela, y me interesé en capacitarme un poquito más. Hice un taller de creación literaria en la Universidad Nacional, hice el taller de escritores de la Universidad Central y me sentí ya como competente para escribir mi primer cuento, y la verdad es que para mí es una pasión, es una entrega poder comunicar textos que salen desde la escritura y volverlos un cuento o una novela. Por eso les pido, hermanos cristovidentes, que nos colaboren con la compra de los libros. Ahí está, Paulinas tiene una serie de librerías, de distribuidores donde se pueden encontrar, y no lo digo solamente por vuela alto y sánate interiormente, sino que tenemos unos escritos valiosos que, además de poderse llenar espiritualmente y tener fuentes de potencia anímica y de motivación, pues realmente nos ayudamos entre todos, porque finalmente cuando se edita un libro la intención es venderlo.
y también para nosotras, Paulinas, en el carisma de la comunicación, está ahí difundiendo el mensaje, difundiéndose la palabra. El Papa Francisco en el mensaje dice que San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha y cita textualmente a San Pablo en Romanos 10:17. La fe proviene de la escucha, o sea que la iniciativa es de Dios que nos habla y nosotros respondemos escuchándolo, pero también esta escucha en el fondo proviene de la gracia. Entonces, como en todos los mensajes que como Paulinas, como Carisma Paulino editamos, ahí está impregnada la evangelización. Llevamos ese mensaje a través de los medios, formas y expresiones de la comunicación y en este caso, pues en esta noche, al anochecer, con el mensaje impreso. Recordemos que lo pueden conseguir en todas las librerías paulinas del país, los libros, los mensajes y todo aquello que también tenemos, todo lo que es diplomados y cursos virtuales en paulinasedumani.com, especialmente el curso sobre el duelo. Nos están pidiendo muchísimo ese tema, Artemo, el tema del duelo, y nosotros hemos tenido esta linda oportunidad de estar en las plataformas virtuales, también dando esa respuesta al gran continente digital. Aquí en Cristovisión veía en la puerta de una de las puertas, decía, aquí estamos en el continente digital. Yo, wow, súper chévere. Entonces también damos respuesta a ese continente digital que necesita también estos mensajes. Hermana Idania, usted tenía un mensaje que ya casi se nos acaba el programa. Ya en el final de este mensaje tan lindo, tan precioso, y ya comentábamos acá, tiene una riqueza profunda, el Papa Francisco coloca esa linda experiencia de un coro y nos dice: la unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y variedad de voces. Al mismo tiempo, cada voz del coro canta escuchando las otras voces. Creo que una experiencia muy bonita también para nuestros cristovidentes. Artemo nos hablaba nos motivaba también para descubrir esos dones, para escribir, para lanzarnos a evangelizar a través de eso que el Señor nos ha dado, nuestras capacidades. Pero también hay una variedad de habilidades, dones y capacidades, y todos juntos podemos hacer que esta armonía, a la luz de esta experiencia de la escucha, pues suene mejor, ¿no? Pues yo sí quedo muy agradecido con ustedes que me hubieran traído a este ponqué y a esta bendición de estar en Cristovisión y poder compartir desde la experiencia. Es la experiencia a la que invito a mis hermanos cristovidentes a vivir una experiencia de Dios, y se necesita que el mundo se llene de gentes que crean en un Dios, que escuchen a un Dios y que caminen con Él. Sí, muy bien. Ya nos quedan unos minutos para terminar nuestro programa de hoy al anochecer en el marco de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y quería citar en el misal popular que tenemos en Paulinas, lo pueden conseguir en Paulinas, también tenemos suscripción del misal popular, la palabra de Dios para cada día. Viene, por ejemplo, este es de mayo y junio, viene de a 2 meses. La palabra que se nos regala hoy en el Salmo, tuvimos la gracia de estar también aquí en Cristovisión en la Eucaristía ahora, y realmente contarles y decirles, amigos cristovidentes, que la palabra cotidiana es el gran ejercicio de la escucha. Desde la noche que uno prepara la palabra, en la mañana la meditación de la palabra, esa palabra cotidiana, y en el Salmo de hoy, el Salmo 15, se nos dice: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Queridos amigos cristovidentes, que esta escucha cotidiana de la palabra, independientemente del momento del día, sea realmente una gracia y un don para descubrir. Un don y una gracia para compartir y para seguir evangelizando y seguir llevando a todas las personas esta palabra
que se nos regala cotidianamente. Entonces, esto es una linda oportunidad que se nos da diariamente. No hay ninguna disculpa. Entonces, no es que no conozco qué me dice hoy Jesús, qué me dice hoy la palabra. No, hay muchísimas. Está también la palabra que nosotras damos. Todos los días tenemos la palabra y se vehicula, se extiende, se envía a través de todos nuestros grupos de WhatsApp. Y eso es muy, muy bonito, constatar cómo la palabra llega a las personas a través de distintos medios y formas, y se desarrolla ese oído de la escucha que de alguna manera nos puede fortalecer y nos fortalece a nivel espiritual. Hermana Idania. Ya concluyendo, hay un teólogo, Karl Rahner, que nos habla de esa experiencia de Dios que se autocomunica, nos entrega el don de sí mismos y nos invita a vivir a nosotros en esa experiencia de ser oyentes de la palabra. Creo que esa es como la invitación también y bueno, valorar, apreciar toda esta labor que hacen todos aquellos que están llamados a ejercer de manera profesional en el sentido de la evangelización con los medios de comunicación social en las distintas formas y expresiones. Muy bien. Artemo nos tiene una invitación ya finalizando el programa. Artemo. Pues en esto de las comunicaciones y este mensaje del Papa, cuando Paulina me hizo manifiesta la invitación, coincidencialmente estaba en Cartagena y tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Juan Gozaín, un ícono del periodismo nacional, sobre todo una persona espiritualmente sana, creyente en Dios. Y me llama la atención que se une con esto de las comunicaciones, porque hará 70 años su papá Juan Gozaín Lahut, un libanés al que todos los llamaban turcos, llegó y el hombre no conocía una O por lo redonda y todos los días se sentaba al frente de su casa con el diccionario a aprenderse palabra por palabra. Y que ahora, 70 años después, su hijo, siendo periodista, siendo escritor, sea nombrado como miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua, que es un privilegio. Sí, claro. Me parece que es una forma bonita de poder construir la comunicación con los demás, hablar bien, hablar siempre en positivo. Y creo que el país, y entiendo que hay gente que tiene sus adeptos y gente que lo critica, pero fue una persona que durante 26 años manejó RCN Radio, noticias, y siempre fue una persona que habló con la verdad. Y cuando uno habla con las escuelas de periodismo, siempre le muestran a uno como un maestro, don Juan Gozaín. Así que para mí es un privilegio, a nombre de Paulinas, haber hecho este especial para Cristovisión desde Cartagena, que es el sitio en donde está viviendo ahora don Juan Gozaín. Por lo tanto, los invito para que a continuación veamos la entrevista. Y gracias una vez más por la invitación, hermana Sandra, hermana Dali. No, Artemo, muchas gracias. Gracias también a la hermana Idania. Gracias a ustedes, amigos cristovidentes, a toda la producción de Al Anochecer, y los invitamos para que se conecten también a nuestras redes sociales de Cristovisión y a las redes sociales de Paulinas Colombia, para que puedan compartir, puedan informarse, puedan compartir toda esta labor y esta actividad evangelizadora que realizamos como iglesia. Los invitamos también para mañana viernes al anochecer. También continuamos con esta segunda semana de la comunicación. Tendremos un invitado muy especial que nos hablará sobre la escucha en la familia. O sea, en el ámbito de la familia es cómo nos escuchamos o no nos escuchamos, cómo trabajar la escucha en el ámbito de la familia. Muy bien, entonces terminamos con una frase del Papa Francisco en este mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones para este 2022, en su versión número 56. La escucha en el fondo es una dimensión del amor. La escucha en el fondo es una dimensión del amor. Bueno, muchas gracias.
Que el Señor los bendiga. Recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Muchas bendiciones. Bienvenidos a este especial de Cristovisión por una cortesía de Paulinas. Hoy tenemos la grata oportunidad de compartir con una de las personas que ha sido de bendición para el país en este ambiente espiritual que vivimos en este canal. Estamos hablando concretamente de don Juan Antonio Gozaín Abdala. Don Antonio, gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Temo, muy amable. Estoy muy complacido de estar con ustedes con un espacio de carácter espiritual que no es muy frecuente. No es frecuente, gracias a Dios. Yo me voy a remontar un poquito, don Juan, allá a San Bernardo del Viento. Mi tierra. Para hacerle una pregunta especial. ¿Quién era don Juan Antonio Gozaín Lahut? Realmente no se llamaba Antonio. Segundo nombre no era Antonio. No lo llevaba. No tenía. Su mamá, es decir, mi abuela paterna, se llamaba Juana, y a él le pusieron Juan, pero Juan solo. Juan Gozaín Lahut, sí señor, mi padre. Mi padre llegó del Líbano, un emigrante libanés. Llegó del Líbano a las costas de Colombia, bueno, a Puerto Colombia, Barranquilla, que era el único puerto que tenía el país con entradas de extranjeros, emigrantes. Puerta de Oro. Por eso la llaman la Puerta de Oro de Colombia. Por ahí entró toda la emigración, sí señor. Por eso en Barranquilla son tan barranquilleros unos apellidos extranjeros, cantidades. Entonces él llegó hacia 1920, para mencionar una cifra redonda, pudo ser en el 19, el 21, por varios motivos. El Líbano había estado sufriendo mucho con las invasiones de otros países. Había estado ahí Francia, el Imperio Turco. Entonces llegaban todos a Barranquilla. Claro, como lo que había en el Líbano era un imperio turco, el pasaporte que traían era pasaporte de Turquía. Y por eso aquí creían que eran turcos. Y por eso todos nos quedamos turcos en Colombia para toda la vida. Y les ofendía. Claro que les ofendía, era el gentilicio del invasor, del ocupante. Usted le decía turco a uno de esos señores y se le iba el alma al suelo, se desmoronaba. Pero era por eso. Pero no solo por eso vinieron también buscando un futuro. El Líbano es un país pequeñito. Hoy debe tener unos 8 millones de habitantes. Venían buscando destino, pero además, óigame esto, Artemo, esa gran migración libanesa a América, a Colombia especialmente, yo la he definido como tío que trae a sobrino, porque venían primero los mayores y se ponían a trabajar aquí incansablemente. Entonces le escribían al hermano que se quedó en el Líbano y le decían: me está yendo muy bien, ya tengo 2 almacenes, mándame a mi sobrino Ahmed, a mi sobrino Artemo, para ponerlo a trabajar aquí, que él también tenga futuro. Entonces por eso termina uno descubriendo parientes entre todos los libaneses que hay en esa región, porque ese sobrino del primo, del tío, de la hermana, del abuelo, iba a encontrar allá. Eso es una cadena. Bueno, esa es la historia. Y en esa historia que parece abierta, pero que al final se cierra por raíces, ¿quién era doña Berta Abdala? Berta Abdala Milet. Si usted supiera que ellos dos eran primos, lejanísimos, pero primos.
Pero es entrevero que está hablando usted. Claro, claro. Ella nació en Colombia. Es que del Líbano vinieron en ese mismo viaje, en ese mismo paquete, Juan Gosaín y un primo de él, llamado Cecilio Abdala Gosaín, con su señora María Milet, los tres. Cecilio Abdala y María Milet tienen en Colombia, en San Pelayo, Córdoba, donde vivían una hija llamada Berta. Y esa hija se casa con el primo que vino del Líbano con ellos, con Juan. Había bastantes años de diferencia entre mi papá y mi mamá, porque mi mamá nació aquí, mi papá vino con lo que iban a ser los padres de ella. Ya. Sí, sí. Bueno. Ahora, Juan, Esa es Berta. Ella es doña Berta, Sí, sí. la mamá de don Juan Antonio Gosaín Abdala Milet Lahut. Milet Lahut. Ahora cuénteme un poquito, ¿quién es doña Margot Ricci? Doña Margot Ricci es una heredera de italianos de la Toscana. La gente no se imagina quién es el abuelo de Margot Ricci. Agárrese. Todos hemos visto en Bogotá, todo el país, y además es famosa, ¿cómo se llama la estatua, el monumento que hay en el centro de Bogotá, cerca del Hotel Tequendama? La Rebeca. Ah, sí, todo el mundo salta, la Rebeca. La Rebeca. El autor de eso, la estrella. el autor de eso es el abuelo de Margot. Ya. Él se llamaba Federico Ricci, escultor italiano, y lo contrató el gobierno de Colombia para hacer unas obras. Vino, hizo las obras y se quedó. ¿Sabe también qué es de la autoría de él? En el Parque Nacional, el arco de mármol, sí, claro. donde está la estatua de Uribe. Casi que la entrada principal al Parque Nacional. Bueno, ahí, eso es obra de él. En Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, en lo que se llama el altar de la patria, donde estaba la tumba, que fue la tumba de Bolívar, hasta que lo llevaron a Venezuela. Sí. El altar de la patria, que es esa hermosa obra de mármol, es obra de él. Ese es el abuelo de Margot Ricci. Margot es una hermosa combinación de italiano con guajira. ¿El segundo apellido, doña Margot es? No es guajiro, que va. Iguarán, lo más guajiro del mundo. Iguarán. Ella se llama Margot Ricci Iguarán, es mi esposa. Más que eso, para decirlo en términos más humanos y más realistas, ha sido mi compañera, mi consejera, mi amiga, durante ya casi 40 años. Nuestros colegas periodistas pronosticaron 6 meses de duración del matrimonio cuando nos casamos, porque eso era lo que se acostumbraba en el oficio y tal. Lo que pasa, don Juan, es que usted consigue una iglesia para casarse, Nuestra Señora de las Angustias, y eso, con eso no aguanta uno un mes, don Juan. Es que eso fue lo que yo dije. Dije, no hay nada más apropiado en mi matrimonio que el nombre de la iglesia. Angustia es la que yo estoy pasando, y por el bromar a Margot, por eso. Qué hermosa ceremonia, ¿oyó? Qué bello. La historia de eso es muy bella. Margot y yo éramos novios. Yo vivía, ella tenía apartamento propio, yo no, en las torres del parque. Las blancas, las de arriba. No, las de ladrillo rojo, como esta. Ah, sí. Junto a la Plaza de Toros. Sí. Ah, ya. Sí. Perfecto. Es el mismo ingeniero que construyó nuestro edificio donde vivimos en Cartagena. ¿Te coincides? Salmona, Rogelio Salmona. Rogelio Salmona, pero si él es el arquitecto del ladrillo. Ese es el hombre del ladrillo. Ahí vivía Margot. Yo no tenía apartamento propio, sino alquilado. Sí. Cuando nos conocemos, cuando nos ennoviamos, me dice, vente a vivir acá. Y un día me echó, en una rabieta que agarró, me echó. Y entonces, el sábado 24 de marzo de 1982, el año entrante se cumplen 40 años. Yo cogí un teléfono y la llamé y le dije, bueno, Margot, no más. O nos casamos o cancelamos esta relación. Margot, yo creo que fue por quitarme de encima, por quitarse ese canzón de encima. Me dijo, si nos casamos hoy. Pues ya eran las 5 de la tarde. Le dije, mira, me lo estás diciendo es por zafarte de mí.
voy a conseguir donde nos casemos hoy. Entonces, hablamos con la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Nos dijeron, hay una sola ceremonia matrimonial que es a las 7 de la noche, en 2 horas. Pero además ya hay como 7 matrimonios inscritos para esa. Y no importa, inscríbame. Fui donde Margot y le dije, camine. Me dijo, ¿conseguiste esta? Conseguí. De manera que te tocó. Como decía una empleada que teníamos en la casa. Era chisteando. Eso era chisteando. Ella era chisteando. Ay, le pongo lo imposible. Bueno. Fuimos a Nuestra Señora de las Angustias. Había, sí señor, como 6 o 7 matrimonios. Entre ellos, una escena que no podré olvidar nunca. Una señora embarazada, así. Se casó ese día con el papá de la criatura. Nos casamos nosotros. Y de eso, como le digo, ya el año entrante nos cumplimos 40 años, gracias a Dios. Ya. Que han sido 40 años, como le digo, de compañía, de amor, de aprecio. Consejera. Pero consejera en los problemas personales, en los problemas familiares, en los de salud. Y muy especialmente, como ella también es periodista. Ella fue decana de comunicación social en la Tadeo Lozano. Jorge Tadeo Lozano. Mi consejera no, mi implacable crítico periodístico. Un día, no tiene soporte. Hombre, ya para mí es un valor eso. Un día me preguntaron en una entrevista, no como esta, sino sobre periodismo exclusivamente. Juan, en materia de periodismo y literatura, ¿cómo es su proceso creativo? Digan, ¿cómo lo hace usted? Y no, es facilísimo. En mi casa yo escribo y Margot rompe. Y tacha. Pero tacha. Bote eso, que eso no sirve. Mire, usted no se imagina lo que me ha servido a mí esa orientación. Porque realmente las mujeres siempre saben cuánto más puede uno dar. El sexto sentido famoso de las mujeres, cuando lo aplican con amor, existe la falsa creencia de que el amor hace que la gente sea complaciente, incluso con lo que no merece que lo sean. Las mujeres no son así. Las mujeres son sinceras. Las mujeres son francas, por una razón. Porque han entendido que lo que más le sirve a su compañero es la franqueza. Es la verdad, no es andar diciendo mentiras ni andar disimulando. Ese es el sexto sentido que yo creo. Don Juan, y para cerrar este paquete familiar, ¿qué bendiciones le llegaron a su vida con Danilo y con Isabela? Mire, usted está viendo, yo les pediría que en un momento, cuando tengan tiempo con la cámara, lo puedan hacer. ¿Está viendo esos cuadros? Esos son los cuadros, una muestra de los cuadros de mi hija Isabela. Isabela es pintora. Mi hijo Danilo es músico y productor musical en Berklee College, la famosa escuela musical. La Berklee, claro. La Berklee, en Boston. En Boston. Sí, pero a la otra cuadra quedaba la escuela de pintura y ahí se graduó Isabela. Para mí es una satisfacción espiritual ver a un hijo pintor, a un hijo músico y al otro, o la otra, pintora. Eso los ha hecho seres humanos mucho más sensibles, mucho más comprensivos con el resto de la humanidad. Somos muy unidos, a Dios gracias. Dios ha permitido que tengamos una familia en el sentido verdadero de la expresión, es decir, un grupo unido que se ayuda, que se protege, que se colabora, pero sobre todo, por encima de todo, que se ama. Eso es lo que tenemos. Principio vital. Ese es el principio. El principio vital de cualquier tipo de relación. Que ante todo reine el amor. Esa es la clave. Esa es la clave. Todo lo demás viene por añadidura. Como ustedes entenderán, queridos cristovidentes, con este especial de Paulina, que jamás nos equivocamos en conseguir este invitado tan especial. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Regresamos aquí en este especial de Paulinas para Cristovisión con don Juan Gozaín Abdal. Don Juan, gracias por ese panorama tan espectacular de su familia, pero sobre todo me encantó que lo hubiera recogido con una sola palabra. Porque esa es la palabra, como lo dijimos al final, principio. Así es. Amor. Principio
de amistad, principio, de lealtad, de fidelidad. No en vano el gran principio espiritual es amaos los unos a los otros, como yo os he amado, dijo él. Perfecto. O como lo dijo San Agustín. Ajá. Amen y hagan lo que quieran. Ah, bueno. ¿Cómo era inteligente San Agustín? Sí, inteligentísimo. Don Juan, vamos a sacar un poquito, yo ya, ¿sabe que le aprendí a usted una cosa? Ah, caramba, espero que sea buena. No, es buena. Cuando vaya a hacer una entrevista, nunca comience con las entrevistas que choquen con su entrevistado. Hágale las mejores. Las preguntas. Sí, las preguntas. Y si de pronto tiene algo con lo que va a chocar, hágaselas al final. Al final, si se disgusta. Si el hombre se ofende y dice, yo no hago ninguna entrevista, ya está contestado lo que va a hacer. Ya hay programa. Ya hay programa. Ay. Quiero meterlo a usted dentro de los desaplicados, desordenados, desentendidos de San Bernardo del Viento como niño, que les quedó grande aprender a leer en la alegría de leer. Y le tocó al profesor Canaval utilizar otros métodos. Sí, señor. El profesor Canaval era un personaje de esos que en la vida de uno, de cualquier ser humano, se vuelven inolvidables. Un hombre larguísimo, encorvado, que en la mañana era un gran educador y apenas llegaba el mediodía, no había clases en la tarde, porque en la tarde era campesino, agricultor. Tenía una pequeñísima huerta, parecía un patio más que una huerta, en las afueras de San Bernardo del Viento, y ahí sembraba sus yucas, sus plátanos, patillas. Entonces, por la tarde se iba a trabajar en el campo. Un educador formidable. Y estaba empeñado, como usted bien lo recuerda, eran las cartillas, los libros que se usaban para enseñar a leer en mi época. Eran 5. La alegría de leer, Evangelista Quintana R. Nunca supe qué era la R. Era el autor. Sí. Pero con un excelente título, ¿no? Sí, señor. Alegría de leer. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, cada año, mientras uno iba aprendiendo más a leer, cuando llegamos al tercero, Alegría de leer número 3, el profesor Canaval se dio cuenta que no estábamos aprendiendo nada, porque andábamos todo el día con los paquitos, les decimos en el Caribe, a los cómics. Las tiras cómicas, bueno, sí. Con los paquitos, penecas, también le decíamos. Curiosamente tienen un nombre en castellano, un nombre castizo, que está en el diccionario y aquí nadie lo usa. No lo usan sino en España. Se llaman tebeos. Pero no te veo de verte, porque es con B larga. Ya. Bueno, con eso, con el Pato Donald, con el Ratón Mickey, con Tommy Jerry, con el Llanero Solitario, Batman y Robin, Superman, con eso andábamos todo el día. Y el profesor inteligentemente un día dijo, mire, vengan acá. Ya que no les gusta sino eso, aprendan a leer en eso. Preste, para mañana voy a tomar lección de la página 1 a la 4 de Batman y Robin. Después todo el mundo le decía, entonces Robin dijo, todo el mundo aprendiendo a leer rápidamente con una alegría. Ahí sí, alegría. A los 3 o 4 días ahora, bueno, tarea para mañana, transcribir los diálogos que hay en la página 8 de Superman. Todavía hay que llevarlo en el cuaderno. Así aprendimos a leer. Bueno, y les enseñó. Aprendieron. Pero cualquiera que aprenda a leer en esas historietas, termina de periodista o de escritor, eso no es ninguna gracia. Hay una mamá que le hice una entrevista al doctor Alfonso Gómez Méndez. Ah, mi gran compañero, fue compañero de trabajo. Sí, en RC trabajaron juntos. Y entonces me pareció una novedad que todavía viviera la profesora que le había enseñado a leer y a escribir. Ajá. Dije, qué bueno, para apoyar la entrevista, hacerle una nota a ella. Y la llamé, una señora muy querida, y me dice, mire, yo lo recibo con mucho gusto, pero ni se le ocurra decir que yo fui la que le enseñé a escribir a Alfonso,
porque ese hombre nunca aprendió a escribir. Él no hace sino garabatos. Y hoy es columnista. Y hoy es columnista. No, incluso me comentaba que muchos exámenes de universidad, los profesores lo eximían de presentarlo escrito y lo hacía preferiblemente oral. Porque no encontraba. No entendía la letra. Y eso me recuerda de alguna vez que hablé con doña Margot, su señora, y le digo, en los tiempos en que usted manejaba libreticas, y le digo, doña Margot, un lío que alguien quiera coja una libretica de don Juan, porque ahí están las verdades del país. Digo, yo creo que difícilmente. No entiende nada. Difícilmente. Bueno, ¿sabe por qué? No solo por la caligrafía, sino por el lenguaje. Es que eran unas... Lo que yo usaba era un lenguaje propio, abreviaturas. Sí, claro, eso no lo entiende. No. Símbolos. Eso es casi como de agente secreto de película. Sí, claro. Don Juan, bueno, vamos a aclarar que muy bueno que ya tenga esa... Y mire que usted está dando un principio. Cuando yo aprendo a leer comillas con algo que puede ser una variedad de la narrativa. Ajá, ¿sí? Sí. Son los cómics, los paquitos. ¿Cuándo se encuentra usted con el Ancón? Que es su primera... Mi primer cuento. Su primer cuento, historia. el Ancón. En la playa en San Bernardo del Viento. Mire, San Bernardo del Viento es uno de los lugares de Colombia que más tiene kilómetros de playa, si acaso no es el que más. De Cristóbal González, mi compadre, a la salida al mar, hasta el final, en la Punta de Piedra, hay 37 kilómetros de playa. Eso ni Copacabana y, nada. y Leblon y Ipanema juntos. Así es. Ahí, en uno de esos parajes, hay un peñasco en la orilla del mar. Esos peñascos en castellano antiguo, lo cual a mí me emociona porque en mi pueblo todavía lo usan. En el castellano clásico del siglo de oro se llamaban Ancón, se llamaba esa piedra en la orilla del mar. Un peñasco en la orilla del mar. Allá hay uno, y hay una leyenda. Dicen que ese era el peñasco donde... Eso tiene un hueco natural. Una gruta. Sí, pero hay una piedra que la cierra en la puerta. Dicen la gente de mi pueblo, los más viejos, cuando yo era niño decían que ahí era donde los piratas que saqueaban a Cartagena escondían los tesoros para después llevárselos. El oro, la plata, todo lo que se llevaban, las joyas. Entonces comenzó la leyenda a coger cuerpo y se puso un montón de gente a buscar la manera de entrar ahí Y entonces movían la piedra, la lograron mover y se metieron y ahí estaba el tesoro. Eso estaba lleno de barras de oro y de lingotes de plata y todo eso. Y comenzaron a coger eso lo más que pudieran. Y cuando llegaban a la puerta, la piedra se volvía a cerrar. Era leyenda todavía. En el Caribe uno no sabe cuál es la realidad y cuál es la leyenda. Toma, perdone, le hago un paréntesis. Aquí no hay realismo mágico, como dicen los críticos. Aquí hay una realidad mágica. Aquí la gente dice, eso es verdad. Ese era el paréntesis que quería, bueno. Juan. Y es que es muy difícil que un sangre caribe quiera escribir y deslindarse completamente de un García Márquez. De la magia que García Márquez lo que hizo fue recoger la tradición. El que mejor la ha recogido, el gran, mire, García Márquez es el mejor novelista que ha dado la lengua española después de muerto don Miguel de Cervantes. Don Juan, era un paréntesis. Bueno, el Ancón. Entonces cogían las piedras y los, los lingotes, las barras de oro, de plata, cogían las monedas y salían corriendo para llevárselas y cuando llegaban a la puerta se cerraba. ¿Sabe cómo se abría? Soltando lo que llevaban. La piedra sola se abría, entonces se podían ir. Si se las daban de listos y ponían el tesoro al ladito de la piedra para trancarla, para ganar tiempo, cuando la piedra, hubo varios que murieron triturados, porque la piedra se cerraba. Mejor dicho, no había forma de sacar los tesoros del Ancón.
A mí esa leyenda me pareció tan bella, tan enigmática y al mismo tiempo tan poética, que escribí ese cuento de Lancón, se llama. Yo tenía 10 años. ¿Primer cuento? Sí, o 12 años. Yo escribí en unas vacaciones, yo estaba estudiando en Cartagena, interno, desde los 9 años. Cuando volví al colegio después de las vacaciones, lo llevé al periódico que había en Cartagena en aquel momento, que ya no existe, el Diario de la Costa, y ahí lo publicaron. El Diario de la Costa no circulaba los domingos, luego lo que pudiéramos llamar su suplemento literario era los sábados. Ahí publicaron mi cuento. El Ancón. El Ancón, por Juan Gosaín Abdala. Yo firmaba con los dos apellidos en aquel momento. Claro, perfecto. Mire, me toca, por cuestiones de tiempo, hacer un barrido muy rápido. Lo que quiera. Un barrido muy rápido y comienzo a escribir crónicas para El Espectador. Finalmente, bueno, don Guillermo Cano lo invita a formar parte, alguien conocido baja, le lleva el pasaje y finalmente le dice: no vengo a consultarle, sino a entregarle el pasaje. Eso es. Bueno. Y yo le dije: no me dé el pasaje, pues yo no voy para ninguna parte, y se va a perder esa plata del Espectador. Y él me dijo: no. ¿Qué edad tenía, Juan? 20. 20. Año 1967. ¿Y en la casa económicamente cómo estaba? Bien, mi papá tenía una pequeña tienda muy modesta, de eso vivíamos, y además ya yo estaba trabajando. Ya. Yo trabajaba como contador, yo estudié un curso de contabilidad. Yo no puedo decir presuntuosamente, soy contador público juramentado, soy un auxiliar de contabilidad, un tenedor de libros. Y en el molino de arroz en San Bernardo del Viento de mi primo Antonio Gosaín, me dieron trabajo y ahí estaba cuando llegó Nicolás Chadid, agente del Espectador en Sicedejo, también árabe, también libanés, y me llevó el pasaje. Y yo no me iba a ir. Yo estaba contento en mi pueblo, yo no conocía sino 2 lugares en el mundo: San Bernardo del Viento y Cartagena. Nunca había visto Bogotá, no conocía a nadie. Y empezó el consejo de las mujeres de la familia, que son una maravilla de uno. Mi mamá, mis hermanas, mis 3 hermanas: vete, vete. Después supe que me decían que me fuera porque ellas pensaban que me convenía. Y ellas, en la soledad, lloraban de que me fuera. La familia nunca se había dividido. Un día mi madre me dijo: vete por un mes. Conoces Bogotá. Te quedas con el tiquete de regreso que está ahí, en el que te mandó el Espectador. Vas por un mes, conoces Bogotá, ves otro mundo. Si no te gusta, te vuelves. Yo dije: así sí me voy. Y me fui por un mes y aquí estoy todavía, 52 años después. Trabajando en periodismo. Don Juan, ¿qué significó para usted el doctor Guillermo Cano, el mono José Salgar y un amigo como Javier Ayala? Los 3 ya fallecidos. Guillermo Cano, maestro y mártir. El maestro de la ética, de la moral, de los principios del periodismo. Por eso lo asesinaron las bandas del narcotráfico cuando era director del Espectador. Es una leyenda, es un maestro, es una herencia para todo el periodismo colombiano. José Salgar era el jefe de redacción de él. Guillermo era el director y José Salgar el jefe de redacción. Guillermo se ocupaba de los editoriales, de las columnas de opinión, y el mono Salgar del periodismo puro, las noticias. No he conocido un mejor jefe de redacción en mi vida. José Salgar, todo el día con un lápiz rojo, así chiquito, tenebroso así. Y los periodistas decían: Virgen Santísima, ahí viene el lápiz rojo del mono Salgar a tachar, présteme su texto, haga eso nuevo. Un gran maestro de periodismo. Javier Ayala, ser humano, periodista económico formidable, pero ser humano incomparable. Cuando llego a Bogotá y no conozco a nadie y no tenía un centavo, él era mi compañero en El Espectador. Me llevó a su casa, me puso una cama en su casa, me sirvió un plato en su mesa, me tendió un abrazo, que fue lo más valioso para mí. ¿Y sabe cuánto duró? Hasta el día de su muerte. Duramos 52 años de amigazos. Esos fueron 3 hombres fundamentales para que yo tuviera un comienzo en el periodismo. Juan, hablando del amor y la amistad,
me gustaría que toquemos un tema especial. Ahora que regresemos de este pequeño corte comercial, vamos a algunas notas de interés en Cristovisión y ya regresamos con don Juan Gozaín Abdala. Estás viendo Al Anochecer. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque a veces pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo, no te rindas. Aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria, no te rindas, que sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarse las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso cuando te miras en el espejo no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí, Dios te conoce. Y porque te conoce sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida sanarán tus alas y levantarás el vuelo, aunque ahora parezca imposible. No te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Una manera fácil de donar a Cristovisión desde Efecti a nivel nacional es con el código de recaudo 7777 y el convenio con el número 110-439. Pregunta en Efecti que este sea el número de la Fundación Cristovisión. Si no alcanzas a ir a Efecti, podemos enviarte a uno de nuestros motorizados que recaudarán tus donaciones en Bogotá y Soacha. No olvides llamarnos cuando realices tu donación. Contamos con tu generosidad. Dios te bendiga y te multiplique. Queremos ser 100. 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 Queremos ser 100.000. Así que suscríbete ya mismo a nuestro canal de YouTube. Recuerda que nos encuentras como Canal Cristovisión Oficial. Estás viendo Al Anochecer. Regresamos aquí con don Juan Gozaín Abdala, un invitado muy especial para este compromiso que tenemos de Paulinas para Cristovisión. Don Juan, ¿a usted qué le dice esta frase? Está en el Evangelio de San Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber averiguado e investigado diligentemente desde todos los orígenes, escribírtelo a su orden, ilustre Teófilo. ¿Quién es ese periodista? Ese periodista es un médico, pero el evangelista Lucas. Pero es la mejor definición de periodista que yo haya oído. Ese pedacito, sin proponérselo, lo que hace es describir lo que debería ser hoy el periodismo. Hechos reales, verificados, comprobados. Ordenados. Confrontados. Mire, le quiero decir una cosa. Hace unos meses, en alguna entrevista, me preguntaron, una entrevista que se volvió viral en Colombia, me preguntaron, ¿cuál es para usted el mejor libro que ha leído? Le dije, no, eso no se puede contestar responsablemente porque son muchos los libros buenos. Eso sí, he leído uno que es imprescindible. ¿Cuál? Le dije la Biblia. Ojo, por razones no solo espirituales o religiosas, que son valiosísimas, sino por razones literarias y, lo más importante, por razones periodísticas. Es el mejor reportaje que yo he leído. No lo dudo. Mire, me emociona, me erizo de solo decirlo. El lenguaje, la manera de narrar, la sustantivación de los hechos, sin adjetivos. Y entonces Jesús dijo, y usted me dice,
nos puede poner un ejemplo, le dije, les puedo poner el mejor de todos. La resurrección de Lázaro, contada por San Juan en el Evangelio. Lázaro, amigo de Jesús, estaba en Betania, creo que es el pueblo. Yo conocí la tumba de Lázaro, allá estuve. Estaba enfermo y Jesús llega a Betania, regresa. Y están María y Marta, las hermanas de Lázaro, esperándolo en la entrada del pueblo. Le dijeron, maestro, tu amigo ha muerto. Nuestro hermano, si hubieras estado aquí, él no habría muerto. Jesús le dijo, no ha muerto. Llévenme. Así es como está relatado. Dice Juan ahí. Entonces le dijeron, él les dijo allá, llévenme donde está la tumba. Y lo llevaron a la roca esa donde enterraban a la gente. Quitaron la piedra. Y Lázaro, está narrando Juan, Lázaro estaba adentro y Jesús le dijo, Lázaro, levántate y ven acá afuera. Y Lázaro se levantó de la piedra, de la losa donde estaba el cadáver. Se levantó, se quitó las mordajas, vino y se fueron. Eso contado hoy por un periodista. ¿Es una telenovela? No. Imagínense los adjetivos. Increíble, insólito, aunque usted no lo crea, esto es lo más increíble. No hay noticia más asombrosa en el mundo, ni más insólita que la resurrección de un muerto. Y Juan dice, un momento, voy a contar los hechos. Mire, la Biblia, eso es un periodismo. Ahora usted me ha leído esta definición de cómo escribir los hechos. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Lucas, imagínense, él mismo. Deberían transcribir eso en letras de oro y ponerlo en las paredes de las escuelas de periodismo, de las facultades. Facultades de periodismo. Esto es el periodismo. Ese es el libro de mejor calidad periodística, literaria y espiritual que yo leí. Perfecto, Juan. Me encanta que la gente de Cristo Visión entienda por qué el periodismo de casi 50 años, ese periodismo de un micrófono diario, estuvo en manos de una buena persona, de alguien que comprende que la palabra de Dios sí es un texto que cambia vida, es un texto que debemos llevar en nuestra vida. Hablamos al principio de amor, y ahora que habla usted del Evangelio de San Juan, que Jesús fue el que vino a mostrarnos el amor de Dios. Sí. Me encanta, en esa resurrección de Lázaro, aparece el versículo más corto de toda la Biblia, en el capítulo 11, cuando le cuentan que Lázaro murió. Son 2 palabras. Jesús lloró. Eso. Un periodista que no tenga esa calidad que me dice así, entonces Jesús se retorció y comenzó a dar vueltas y a llorar. Jesús lloró. Se acabó. Mire, son de una precisión idiomática. Pero es que además lo que me asombra, ¿sabe qué es? La sustantivación. Todo lo que dicen es concreto. No hay adjetivos. No es una maravilla eso. Ay, yo lo cogería la Biblia y diría, señores estudiantes de periodismo aquí en el curso del 5º año, este es el libro en el que vamos a estudiar todo el año. Bueno, don Juan, mire, a mí, y le presento mis excusas a los cristovidentes, porque hablar con don Juan Gozaín es como entrar, no sé, a Disney, a los parques. Uno cuando va quiere subirse en X juegos. Cuando llega se suben otros y cuando se baja dice, ¿por qué no me monté? Eso es, ¿por qué no en ambos? Don Juan, gracias por compartir este rato con nosotros. Yo solamente quiero hacerle una última pregunta que quiero que lo haga extensivo hacia... ¿Sabes de qué me río yo? Que yo digo siempre, repito como una consigna, cuando un periodista dice por último, ahí es donde empieza la entrevista. Perfecto, bueno. Don Juan, si Dios y la vida le dieran la oportunidad de volverse a encontrar con don Juan Gozaín Lajuta, deme 3 cositas que usted le hubiera dicho en sus términos viejos. Gracias por enseñarme esto. Yo lo hubiera dicho. Ya que me llamo como tú, ¿cómo me gustaría parecerme a ti? Y él me va a decir, ¿por qué, hombre? ¿Por qué? Te voy a decir por lo que me enseñaste. Porque me enseñaste que la vida está hecha de principios éticos que hay que respetarlos. Que las relaciones se inician siempre
con el valor más valioso del amor. Y porque me enseñaste, además con sus palabras me lo decía, nunca uses como dinero tuyo, sino aquello que te has ganado honradamente. Imagínense, si yo no había pensado en eso que usted plantea, si yo me lo volviera a encontrar, le daría un abrazo como de un año y medio abrazado, y le daría un beso en la calva, que la heredé de él además, aquí en la calva, porque usted no sabe lo que era ese ser humano, usted no se imagina lo que era ese ser humano. Él, les voy a decir como un ejemplo para terminar. En esa época, para poder, en los pueblos por lo menos, para poder almorzar o comer en la noche, el desayuno en la mañana, etc., tenía que estar todo el mundo en la mesa. Ahí no es como hoy que el que va llegando come, no. O en el cuarto viendo televisión. O lo mandaban a buscar a uno en la calle, a los niños jugando, vaya que van a almorzar. Nos sentábamos todos en la mesa y yo años y años y años y años viendo, éramos 7, 5 hijos, papá y mamá. Yo viendo 8 platos y había un plato cubierto puesto encima y una servilleta. Hasta que un día no pude más y pregunté, papá, mamá, ese plato que está ahí desde que yo me acuerdo. Papito, por si llega alguien que tenga hambre. Obra de misericordia, dad de comer al ambiente. Ese día, ahí no termina el cuento. Me dieron todavía una lección mejor, ellos dos, papá y mamá. Le dije, ay, qué bueno, sí señor, por si alguien llega con hambre, no ha comido. Pero, ¿y si no alcanza la comida? No. Entonces dividiríamos entre 8 lo que hoy dividimos entre 7. Es decir, comparte, aprende a compartir. ¿Sabe cuándo he olvidado yo eso en mi vida? Nunca. Esa es la lección que más recuerdo. Deme una que le podría decir a doña Berta Abdala. Ay, le diría, mi padre era el de los principios, ella era la del amor. Yo le diría, como le decíamos sus hijos, ajá, Taber, Berta en arrevesino, como en el cariño. Ajá, Taber, ¿cómo estás? Mijito, ahora que te veo, bien. No, era una belleza. Ella era la que irradiaba el amor. Él irradiaba los principios. Don Juan, mil gracias por acompañarnos en este especial para Cristovisión de Paulinas. Y a ustedes, queridos televidentes, qué bueno haber presentado a una persona como don Juan Gosaín Abdala, autoridad en el periodismo, una opinión clara, verdadera, certera. Don Juan, gracias por acompañarnos. A usted muchas gracias. Pocas veces he tenido una entrevista tan espiritual, tan llena de sentimientos, de valores. Muchas gracias, muy amable. De verdad que sí, ha sido un rato especial. Adiós.